Ahora que lo estoy viendo. Buenos días, mi nombre es Mónica Cáceres. El día de hoy abordaremos la actividad de ajustes de mejora para la unidad didáctica del cálculo de la distancia entre dos puntos. Grupo 2. La actividad se va a desarrollar en dos partes: evaluación del diseño de la unidad didáctica y ajustes de mejora de la unidad didáctica. En cuanto a las previsiones, habíamos considerado un estándar para cada uno de los objetivos. Estos se desarrollaron plenamente. Luego de la implementación encontramos un estándar que fue transversal a los tres objetivos. Y estos pues están relacionados con el pensamiento espacial y numérico. En cuanto a las tareas de ruta H3 y antena, estas no permitieron que el contexto socioeconómico de los estudiantes se desarrollara, ya que la formulación de las tareas fue confuso. En la tarea ruta H3 los estudiantes tuvieron dificultades para ubicarse en cuanto a las estaciones de Transmilenio y la antena presentó inconvenientes en el lenguaje propuesto en la formulación. En el análisis de contenido pues permitió hacer unas previsiones en cuanto al manejo de algunos aplicativos. Habíamos considerado abordar el Waze, el Cabri, pero pues en la implementación utilizamos Google Maps y GeoGebra y únicamente abordamos las medidas conmensurables. En el análisis de instrucción habíamos previsto unas ayudas, como tutoriales, el manejo de algunos aplicativos, unas preguntas orientadoras por parte del profesor y unos videos, pero pues estas ayudas no fueron suficientes. Consideramos que debemos incluir un tutorial donde se indique cómo manejar algunos aplicativos como el Google Maps. El análisis de actuación pues, nos permitió diseñar y construir los grafos de criterio de logro, tareas diagnósticas, el examen final, el sistema de evaluación, la rúbrica para el examen final y los diarios del profesor. Después de haber analizado estos aspectos, luego de la implementación, encontramos que debemos hacer modificaciones en el grafo de criterios de logro del objetivo 1 y 2. La formulación de la tarea diagnóstica también va a tener algunos cambios. El examen final para el apartado para el objetivo 1 y 2. El sistema de evaluación de la unidad didáctica también sufre algunos cambios y el diario del estudiante. En cuanto al logro de expectativas, pues se alcanzaron en cuanto a los objetivos de aprendizaje, ya que fueron construidos teniendo en cuenta las subestructuras matemáticas. El objetivo 1 fue el de menor desarrollo en cuanto a las tareas. Habíamos considerado el objetivo 3 de mayor complejidad, ya que se reúne dos subestructuras relacionadas con el teorema de Tales y de Pitágoras. Y el examen final pues no cumplió las expectativas propuestas, ya que la aplicación estuvo afectada por situaciones ajenas. En cuanto a las expectativas de nivel superior, encontramos unas previsiones y pues luego de la implementación algunas cosas pues no se cumplieron. Me voy a detener únicamente en el objetivo 1, en cuanto a las capacidades matemáticas. Se desarrolló en mayor medida las herramientas matemáticas por el uso del Geoplano y el Google Maps. Y en los procesos encontramos que interpretar se cumplió, se desarrolló y pues se desarrolló también el proceso de emplear, ya que el estudiante debía explicar la solución y argumentar su respuesta. En cuanto a los instrumentos de recolección, encontramos que el diario del estudiante no registró ninguna percepción por parte de ellos en cuanto a las expectativas afectivas. Los aspectos por mejorar en cuanto a los objetivos: encontramos debilidades en el objetivo 1, como lo mencioné anteriormente, en cuanto al diseño de grafos y criterios de logros. Estos sufrirán pues cambios. Y debilidades en ese mismo objetivo en los literales, lo que nos lleva a pensar en modificar la formulación de las tareas para asimismo lograr desarrollar las capacidades matemáticas y procesos en mayor medida. En cuanto a las expectativas afectivas, encontramos, por ejemplo, algunas fortalezas como la tarea mapa con el geoplano y el contexto pues fue cercano para los estudiantes. Los grafos de criterio de logro sufrieron cambios. Esta es la versión inicial. El criterio 1.1 estaba muy general, entonces lo que hicimos fue desglosarlo de manera que fuera más específica. Entonces, de ese criterio 1.1 se desprendieron dos ramas, en donde tenemos aspectos relacionados con la distancia táctil en la recta numérica y el plano cartesiano.
El resto de criterios no sufrieron ajustes en su redacción, pero sí se reorganizaron dentro del grafo. Igualmente para el grafo del objetivo 2, estos criterios estaban muy generales. Lo que hicimos fue volverlos más específicos y reorganizamos los criterios 2.3, 2.5 y 2.9 en la redacción. Los demás criterios sufrieron también pues, una reorganización dentro del grafo. En cuanto a la dimensión afectiva, la expectativa 1 sufrió un cambio, ya que esta no se evaluó en las tareas, ya que no se debía desarrollar. Entonces quedó de la manera de interpretar información de una representación gráfica o geométrica. Para la tarea diagnóstica, evidenciamos que era necesario eliminar algunos literales, ya que estos eran repetitivos. Otros contenían el mismo conocimiento previo, por ejemplo, estos están asociados al plano cartesiano, entonces lo que pensamos hacer es unificarlos. En cuanto a la tarea de ruta H3, el enunciado se va a modificar, se van a unificar unos literales para que el estudiante tenga que argumentar sus respuestas y se va a incluir un punto donde haya un tutorial para manejar el Google Maps. En la tarea mapa se va a mejorar la redacción de los apartados 1 y 3, ya que tenía procesos repetitivos, se le pedía hacer lo mismo muchas veces. En la tarea antena, esta tarea antena pues decidimos eliminarla, ya que el contexto fue muy confuso para los estudiantes y el lenguaje no permitió determinar las variables que intervenían en el problema. Además, se le indicaba al estudiante qué estructura matemática debía utilizar y no se le permitió desarrollar la matematización. Es importante aclarar que este cambio no afecta a la secuencia de tareas, ya que la meta sigue siendo la misma, calcular la distancia más corta entre dos puntos. Para la tarea recorrido, se va a eliminar el literal 7, ya que tenía procesos repetitivos también. Y pues la idea es que solamente tenga que calcular la distancia entre dos puntos una sola vez. En la tarea ruta, se va a reorganizar el enunciado, se van a eliminar algunos literales para que no generen una instrucción de lo que debe hacer, sino el estudiante tenga la posibilidad de decidir qué camino tomar. Y se va a incluir un punto en donde el estudiante explique, defiende o argumente los resultados. En la tarea fotografía se va a reformular el literal 1 para que el estudiante deba hallar una distancia desconocida y se eliminarán algunos literales porque estos indicaban que debía utilizar el teorema de Tales y no se le daba la posibilidad de que elaborara suposiciones. En la tarea de simulacro se van a unificar los literales 1 y 5 y se va a incluir un punto donde deba validar el uso que hace el GeoGebra. Para el examen final se va a mejorar la redacción del enunciado para que sea de una manera más clara, ya que este presentó confusión. Se va a eliminar el literal A y B porque era repetitivo y se deja únicamente el literal C porque incluía los anteriores. En la segunda parte del examen final se va a mejorar la redacción de los literales A y B para que el estudiante deba aplicar la fórmula de la distancia una vez lo más. En cuanto a los instrumentos de recolección, nuestra propuesta es incluir un afectógrafo muy similar al matematógrafo, donde en el eje horizontal aparezcan las expectativas de tipo afectivo y el estudiante pueda registrar su percepción al desarrollar las tareas. Para el sistema de evaluación de la unidad didáctica, como eliminamos una tarea, pues el cambio básicamente radica en el porcentaje que se le asignan a las tareas, que sería ahora del 9%. Y en la valoración del examen final se le dio un mayor